¿Cuál iglesia? Capítulo 13. La realidad de la iglesia, séptima y última parte. Continuamos en este capítulo disfrutando de los 7 unos que hay en la iglesia del Señor y que son producto o resultado de guardar la unidad del Espíritu. Un solo bautismo es el 6º uno, consecuente de guardar la unidad del Espíritu. Este es quizá el punto peor interpretado y practicado en las iglesias de los hombres y del que los hijos de Dios no tienen visión. Los grupos cristianos limitan el bautismo a un chapuzón en agua y en algunos grupos el bautismo en el Espíritu Santo tiene como requisito hablar en lenguas. Al primero lo llaman bautismo en agua y al segundo lo denominan bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo que Dios ha preparado es mucho más profundo y su significado y realidad va mucho más allá de las prácticas superficiales y sin sentido que tiene el cristianismo. Lo primero que debemos precisar es que el bautismo es exclusivo del Nuevo Testamento, aún habiendo diversos tipos en el Antiguo Testamento, como es el caso del paso del Mar Rojo de los israelitas cuando salieron de Egipto y el paso del río Jordán cuando entraron en la tierra de Canaán. El primero que practicó el bautismo fue Juan el Bautista, y a propósito, él declara: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está puesto en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Para entender el bautismo debemos conocer el origen de la palabra misma, que viene del griego ebaptisein, y su significado es sumergir, cubrir con, meter dentro de. Así pues, bautizar implica sumergir a una persona dentro de, y Juan sumergía a las personas en agua como señal de arrepentimiento y como preparación para la aparición del reino de los cielos, que se daría con la manifestación de Jesús. Juan dice que él bautizaba en agua, pero que venía después de él uno más fuerte, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En un buen sector de los grupos evangélicos creen que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y que el bautismo en fuego es sentir un calor en el cuerpo que los quema desde dentro. Y no se dan cuenta que las dos clases de bautismo que hace el Señor son una separación entre los hijos de Dios y los incrédulos. Los hijos de Dios están tipificados por el trigo que es recogido en su granero, y la paja, que se refiere a los incrédulos, será quemada con fuego inextinguible. Este es el bautismo en fuego. Cuando Jesús inició su ministerio terrenal, el primer paso que dio fue acercarse a Juan en el río Jordán para ser bautizado, para ser sumergido, inicialmente en agua e inmediatamente después en el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan procuraba impedírselo diciendo: yo soy quien necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y dijo: permítelo por ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces se lo permitió. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Toda la obra de Dios está basada en su justicia, y que Jesús fuera bautizado por Juan era un asunto de justicia. Era indispensable hacerlo, porque no debemos olvidar que la obra de redención realizada por Dios, además de salvar al hombre, tenía como propósito destruir a Satanás y su obra de maldad, para establecer así la justicia de Dios. Juan sumergió a Jesús en agua, pero no para arrepentimiento, porque Jesús no tiene pecado, no había cometido pecados y no tenía de qué arrepentirse, lo que sí ocurría con los saduceos, los fariseos
y demás israelitas que se acercaban para ser bautizados por Juan. Aunque los cristianos dan una importancia capital al hecho de que Juan bautizó a Jesús en agua, ignoran lo que ocurrió inmediatamente después de que Jesús salió del agua. Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y, subrayado, venir sobre él. Mateo 3, versículo 16. He aquí el verdadero y profundo significado del bautismo. Si bien es cierto que el Espíritu Santo moraba en el hombre Jesús, porque por él había sido engendrado en María, después que salió del agua en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Observa que el Espíritu vino sobre, no entró en él, porque ya vivía en él desde el momento de su concepción. Esta es la razón por la cual el Señor, minutos antes de ascender al cielo, de manera visible, les dijo a los discípulos: porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo así? ¿Acaso ellos no habían recibido el Espíritu la noche de la resurrección, cuando el Señor sopló en ellos y les dijo: ¿recibid el Espíritu Santo? Sí, es cierto, pero 40 días después el Señor les dijo que dentro de pocos días serían bautizados en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que una cosa es tener al Espíritu morando en nosotros, y otra bien distinta es que nosotros moremos en el Espíritu Santo. Este último hecho, ocurrido desde el día de Pentecostés, completó la obra de redención para nosotros. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en nosotros, y nosotros, sus hijos, moramos en él. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en su interior la noche de la resurrección, pero fueron introducidos en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hoy, cuando una persona cree en el Señor y lo recibe, los dos hechos ocurren simultáneamente, es decir, recibir el Espíritu Santo en su interior y ser introducido en el Espíritu Santo. Basado en esto, el Señor nos ha dado una comisión que las iglesias de los hombres malentienden y tuercen, como ocurre con casi la totalidad del resto de las Escrituras. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor comienza diciendo que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es un hecho por demás elevado, porque a Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, no como Dios, porque como tal siempre ha tenido esa autoridad, nunca se despojó de ella, sino que la autoridad le ha sido dada como hombre. Esta es una de las grandes victorias de Dios sobre Satanás, que hay un hombre entronizado como Dios y Señor de todo lo que existe. Y aún mayor maravilla es que nosotros estamos con Él y en Él tenemos esa autoridad. Por esa razón, el Señor nos pide que vayamos a hacer discípulos entre las naciones. Y hacer discípulos es bautizarlos en, preposición griega eis, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La preposición griega eis, traducida aquí como en, quiere decir dentro de, es decir, debemos meter a las personas dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que hay un solo nombre, pero están los tres que componen
la deidad. ¿Cómo entenderlo? Esta es una prueba de que Dios es uno y solamente uno, y a la vez es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre, sino una función, lo mismo que Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre único de los tres es Jesucristo, como lo afirma Pedro cuando los 120 discípulos cumplieron el mandato del Señor en Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mientras que Jesús habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedro habla de Jesucristo. ¿Contradicción? No hay contradicción, hay complemento. Mientras que Jesús habla del nombre de los tres, el mismo Jesús, ahora por medio de Pedro, anuncia que es el nombre de Jesucristo. De acuerdo con el mandato del Señor, los hijos de Dios debemos introducir a las personas que el Señor escogió y llamó dentro del Dios único que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las iglesias de los hombres toman a aquellos que convencen con la palabrería de los predicadores y los introducen dentro de su organización. De esa forma, el bautismo se convierte en un chapuzón en agua que no tiene ningún valor delante de Dios. El Señor no se detuvo en el bautismo, sino que agrega: enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. En los grupos cristianos enseñan un poco de doctrinas consistentes en someterse a los líderes, porque según ellos son los ungidos y enviados por Dios, en pagar una cuota mensual consistente en el 10% de los ingresos, el diezmo, que tienen los correligionarios, y otras sumas, dizque para llevar adelante la obra de Dios, y una cantidad de enseñanzas basadas generalmente en la letra muerta, que mantienen a los feligreses llenos de muerte y lejos del Señor. Sobre diezmos y ofrendas, el lector puede encontrar revelación en el capítulo 12 del libro La Oración del mismo editor. Ten en cuenta que en el remate del pasaje dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Si el Señor está en nosotros todos los días hasta que este siglo se acabe, es Él quien bautiza a los que escogió para dentro del nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Él quien enseña todas las cosas que ha determinado, y no los hombres separados de Él, como se practica en las iglesias de los hombres. Si bien es cierto que el Señor no hace estas cosas directamente, sino que la hace a través de nosotros, es igualmente cierto que es Él quien, mezclado con sus hijos, bautiza y enseña. Que el Señor nos conceda su misericordia y nos dé revelación acerca de que Cristo es todo en nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos algunos tipos del bautismo y queremos destacar tres: el paso del Mar Rojo, el cruce del río Jordán por el pueblo de Israel y el diluvio. El paso del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, encontraron en su camino un primer obstáculo: el Mar Rojo. Su situación, a los ojos humanos, era bien complicada. Atrás venían Faraón y su ejército, y delante un mar que no les permitía avanzar. Mas si se tiene en cuenta que entre el pueblo había un elevado número de ancianos y de niños, y llevaban muchos enseres. El Señor entonces ordenó a Moisés que alzara la vara y extendiera la mano sobre el mar y lo dividiera. De esta manera se estableció una calzada por donde el pueblo pasó en seco. Los ancianos, los jóvenes y los niños, los animales y todos los enseres que llevaban consigo. Faraón, su ejército y sus caballos, que seguían a los israelitas,
entraron en el mar y avanzaron hasta la mitad del recorrido. Cuando todos los israelitas habían pasado, las aguas volvieron a su estado natural y se ahogó Faraón con sus ejércitos y sus caballos. Si observas un mapa y ubicas el sitio por donde pasaron los israelitas, verás que muy cerca de allí la tierra era seca. No había mar, pero el Señor los guió a que pasaran precisamente en el punto donde lo hicieron, porque quiere mostrarnos algo. ¿Qué representan Faraón y Egipto? Faraón es un tipo de Satanás y Egipto representa el mundo, que es el sistema que Satanás ha desarrollado para atraer a los hombres, apresarlos y constituirlos enemigos de Dios. Al hacerlos pasar por el mar ocurrieron dos hechos bien importantes. En primer lugar, si los israelitas quisieran volver a Egipto y estar bajo la esclavitud de Faraón, ya no podrían hacerlo, porque el mar se lo impediría. En segundo lugar, Faraón y sus ejércitos se ahogaron para no existir más. Lo mismo ocurre con nosotros, los hijos de Dios. Salimos del mundo, de debajo de la tiranía de Satanás, y hemos sido trasladados al reino del Hijo del Amor, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El diablo nada puede hacer con nosotros porque, entre comillas, se ahogó en el Mar Rojo. Es decir, el Señor lo destruyó en la cruz. El mundo fue crucificado para nosotros y nosotros para el mundo, y no puede ejercer ninguna influencia sobre nosotros si permanecemos en el Espíritu, escondidos con Cristo en Dios. El paso del río Jordán. El segundo tipo del bautismo en el Antiguo Testamento es el paso del río Jordán que realizaron los israelitas en el tiempo de Josué. Una vez que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, se estableció en el desierto de Sinaí y durante 2 años recibió la ley y erigió el tabernáculo. Hicieron un censo para saber cuántos eran y se dispusieron a marchar para llegar a la buena tierra, la tierra de Canaán que Dios prometió darles. La duración de la travesía entre el monte Sinaí y la entrada a la buena tierra era de 11 jornadas, pero debido a la dureza del corazón del pueblo, las 11 jornadas se convirtieron en 38 años. El pueblo pidió a Moisés que reconociera la tierra donde iban a entrar para saber sus peculiaridades. Moisés envió entonces 2 espías a reconocer la tierra y a su regreso 10 de ellos trajeron noticias que desanimaron al pueblo. Los israelitas se llenaron de murmuración, quisieron regresar a Egipto y desconfiaron del Señor. Dios se disgustó con ellos y los sentenció a que ninguno de los que habían sido contados en el censo, es decir, los que en ese momento tenían 20 años o más, entrarían en la tierra de la promesa. Y por eso vagaron en el desierto hasta que murió esa generación y se levantó una nueva generación que sí entró en la tierra de Canaán. Ni siquiera Moisés logró pasar y entrar en esa tierra. Pasados los 40 años, llegó el momento de entrar a conquistar la tierra de Canaán. Pero ante ellos había un obstáculo similar al del Mar Rojo 40 años atrás. Ese impedimento es el río Jordán. Los israelitas no eran expertos navieros, constructores de barcos, ni tampoco constructores de puentes para proveerse medios para cruzar el río. Entonces, en la óptica humana, la única manera de atravesarlo era nadando. Pero otra vez más se tiene el inconveniente de que hay niños y ancianos que no podían nadar a lo largo de 36 metros, que es el ancho promedio del río, y que además tenían animales y muchos enseres,
lo que les imposibilitaba cruzar el río. Frente a este obstáculo insalvable, el Señor actúa nuevamente y ordena que los sacerdotes tomen el arca en sus hombros y pongan sus pies en las aguas a la orilla del río. Inmediatamente las aguas de arriba se detuvieron y se formó una calzada por donde pasaron los israelitas a tomar posesión de la tierra que el Señor les había dado. Josué escogió 12 varones y les pidió que cada uno sacase una piedra del río y la llevase a la orilla occidental, y con ellas hicieron un monumento conmemorativo. Igualmente hicieron un monumento con 12 piedras dentro del río. ¿Qué significa todo esto? Aunque Faraón y Egipto, es decir, Satanás y el mundo, quedaron sepultados en el Mar Rojo, es decir, aunque los israelitas salieron de Egipto, Egipto no había salido de ellos, porque con mucha frecuencia lo recordaban cuando estaban en el desierto. Aún antes de cruzar el Mar Rojo le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo capítulo 14, versículos 11 al 12. Después, cuando andaban por el desierto, recordaban la comida, los ajos, la carne y todas las cosas que tenían en Egipto, y anhelaban volver, y por eso no pudieron entrar en la buena tierra. ¿Qué representa este tipo? Al viejo hombre. Aunque Satanás había muerto en el Mar Rojo, los efectos del concubinato de Satanás con el hombre no habían desaparecido. Aún se manifestaban continuamente, y eso les impidió cruzar el Jordán para entrar en Canaán. Fue así como después de que murió la generación vieja, los que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto y los que nacieron en el desierto durante los 40 años de peregrinación, cruzaron el Jordán y disfrutaron de la tierra prometida. Cuando cruzaron el río Jordán, hicieron dentro de él un monumento con 12 piedras, para significar que el viejo hombre quedaba sepultado en el río, y tomaron de allí 12 piedras y levantaron un monumento en la tierra seca, para significar que ya no estaban más en el viejo hombre, sino que ahora vivían en el nuevo hombre, que es el Señor Jesús resucitado, el Cristo. Esto ocurre en la realidad del bautismo. Con la muerte de Jesús fue muerto y enterrado el viejo hombre, porque el Señor lo llevó a la cruz y lo mató, y luego lo condujo a la tumba y lo dejó allí. Después Él resucitó como el nuevo hombre y se metió en nosotros, y ahora somos el nuevo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 6 y versículos 3 al 5. El gran problema que el Señor tiene hoy con sus hijos es que están inmersos en el cristianismo, en el viejo hombre, el cual se manifiesta en su manera de pensar, de orar y de servir al Señor. Y aunque el Señor ya trató esas situaciones en su obra de redención, casi todos los hijos de Dios viven su vida como si esta obra no existiera, como si no se hubiera hecho. Aún son engañados por Satanás y lo siguen y obedecen en todas las cosas.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual también quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera a los Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11. Atendamos lo que el Señor nos dice en el sentido de que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para, subrayado, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si no disfrutamos las riquezas que el Señor nos ha dado como herencia, viviremos en el viejo hombre y quedaremos postrados en el desierto, como les ocurrió a los israelitas. El bautismo en el Espíritu es un hecho que se da en los creyentes en el momento en que creen en el Señor y Él entra en su espíritu para vivir perpetuamente en Él y nunca más separarse. Todos los tipos que hay en la Biblia acerca del bautismo se hacen reales a partir del momento en que una persona cree en el Señor. Pero ese hecho, aunque es real, no es visible. Por eso, el creyente se bautiza en agua para dar un testimonio visible de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ahora nos pertenece y lo vivimos en nuestro día a día. El diluvio es otro tipo del bautismo que la Biblia presenta en el Antiguo Testamento. La humanidad había llegado a tal estado de corrupción que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruir a todo ser viviente de la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7. Después de que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás operó a través del viejo hombre y fue corrompiendo la humanidad hasta el punto de que el Señor no pudo soportar más la maldad humana. Se dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y decidió raer de la tierra al hombre, a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo. Es decir, Dios decidió eliminar de la creación a todo ser viviente. Se puede comparar este juicio con el realizado contra Satanás, los ángeles caídos y los seres vivientes de la tierra entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y el versículo 2. Era tan grande la situación de pecado y de maldad que no había ninguna esperanza de que continuara la vida en la tierra. Sin embargo, el Señor halló una salida. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6 versículo 8. En medio de tanta corrupción hubo un hombre que fue agraciado delante de Dios. Ese hombre fue Noé. El Señor entonces decidió que por medio de ese hombre y su familia salvaría a la raza humana de la destrucción que había determinado sobre ella. Dios entonces le ordenó a Noé que hiciera un arca donde guardara los animales,
y a los 8 integrantes de su familia, solamente a ellos, porque a pesar de que Noé anunció que la tierra iba a ser anegada por el diluvio, nadie le creyó. El Señor Jesús advirtió que los días previos a su venida sería así como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Refiriéndose al bautismo, el Espíritu Santo por medio de Pedro afirma: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 19 al 22. Los espíritus encarcelados a los cuales predicó Jesús mientras pasaba por la muerte se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad y en Génesis 6 escogieron para sí a las mujeres hermosas, fornicaron con ellas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim, que no eran humanos puros, sino una mezcla inmunda de ángeles demoníacos con mujeres. Esta es una burda imitación del propósito que el Señor ha tenido siempre, desde la eternidad, de vivir dentro del hombre y mezclarse con él para establecer la iglesia, edificarla y lograr la nueva Jerusalén como consumación del plan eterno de Dios. Luego dice el Espíritu que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Noé y su familia fueron metidos dentro del arca. Por fuera llovió durante 40 días. Se fundió todo el agua que había congelada en los polos y la tierra se inundó hasta que el nivel de las aguas superó los montes más altos que había en la tierra. Todo ser viviente que estaba en la tierra pereció. Mientras esto ocurría a las personas, Noé y su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos, junto con animales de toda especie, estaban en el arca siendo guardados del juicio que Dios trajo sobre la tierra, haciendo que pereciera todo ser viviente. Este es un maravilloso tipo del bautismo del Nuevo Testamento, el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando creemos, invocamos al Señor y lo recibimos en nuestro espíritu humano, somos metidos en Él. Somos separados de este mundo corrupto y somos guardados en Dios para vivir en el Señor desde ese momento hasta la eternidad. Es por eso por lo que cuando la multitud de judíos le preguntó a Pedro qué debían hacer, él con los 11 les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos capítulo 2 versículos 37 al 40. Arrepentirse es cambiar la mente. Si antes esos judíos rechazaban a Jesús, su arrepentimiento quería decir que ahora ellos pensaban diferente acerca del Señor Jesús. En su espíritu les fue revelado que Él era el Mesías, que ellos esperaban, y cambiaron su actitud hacia Él. Pedro entonces les dijo que era necesario bautizarse en el nombre de Jesús. Es decir, era necesario meterse dentro de la persona del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, el don que Dios nos ha dado. Meternos, es decir, bautizarnos en el nombre de Jesucristo,
es ser salvos de esta perversa generación. Jesús, el Espíritu, el Padre, es la realidad del arca de Noé. Aunque nosotros estamos en esta tierra, nuestro vivir está escondido con Cristo en Dios, y en nada nos afecta esta perversa generación, porque hemos sido trasladados y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quienes vivimos esta realidad, cuando el Señor venga, nos arrebatará su trono, y los incrédulos y los creyentes que no hayan madurado tendrán que pasar por el juicio que traerá Dios sobre este mundo corrupto en la época que la Biblia llama la Gran Tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Esta es la realidad del bautismo que ocurrió con los 120 y con los más de 3000 que fueron introducidos en la iglesia el día de Pentecostés. Y esa es la realidad que ocurre cuando una persona recibe al Señor creyendo en su nombre. Para dar un testimonio público delante de Dios, de los hombres, de los ángeles, de Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios, los hijos de Dios, nos bautizamos en agua. Pero no debe olvidarse que este bautismo no es lo más importante. Es apenas un testimonio, un símbolo de que hemos sido trasladados de la potestad de Satanás al reino del Hijo del Amor y que hemos sido escondidos en el Espíritu Santo. Disfrutar y hacer realidad todas estas cosas que el Señor hizo y nos dio como herencia nos permitirá llegar a la unidad de la fe. Un Dios y Padre. El uno final, el séptimo, que es consecuencia de guardar la unidad del Espíritu, consiste en que tendremos un Dios y Padre que es sobre todos y en todos y por todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículo 6. Para que exista una única familia humana, es necesario que haya un único padre y una única madre. Espiritualmente hablando, para que exista la iglesia, la única iglesia, es necesario que haya un único padre. Lamentablemente, en las iglesias de los hombres hay muchos padres. En el catolicismo romano tienen un padre mayor que denominan papa, y al que las personas guiadas por Satanás llaman disque Santo Padre. ¡Qué cosa más inmunda! Además, a nivel de parroquia tienen un cura al que le dicen Padre. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Es terrible la infame afrenta que los católicos cometen a diario contra el Señor, llamando a un hombre lleno de inmundicia, jefe de la idolatría mundial, disque Santo Padre. Y a los dirigentes a nivel parroquial les dicen Padre. Hombres que ni siquiera en lo humano son papás, porque esa inmunda religión los ha castrado, impidiéndoles el mandato que el Señor dio al hombre desde la misma creación. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla. Génesis 1, versículo 28. Hasta en ese detalle aparentemente insignificante, pero para Dios muy valioso, Satanás, fundador de todas las religiones, se burla y se opone a Dios. Por el lado de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, la situación es similar. Al fin de cuentas, son dos iglesias hermanas. En lugar de un solo papa, tienen más de 5 que llaman patriarcas, y tienen funciones similares a las del papa. A nivel parroquial tienen sacerdotes, a quienes también llaman padre. En la orilla del protestantismo no tienen una organización universal, aunque algunos han logrado una homogeneidad regional, nacional y continental, unidos en torno a ciertas doctrinas que consideran son impartidas por Dios, pero en realidad al interior de los grupos
están divididos en cuantas personas conforman el grupo. Como el manejo es más local, ellos proclaman que Dios es su Padre, pero de manera inconsciente esa función de padrazgo en verdad es ejercida por el líder de la congregación. Llámese pastor, apóstol, reverendo, anciano, hermano responsable o cualquier otra denominación de las muchas que tienen, pero que impiden que el Dios genuino sea el Padre. Para llegar a la realidad de que Dios sea nuestro Padre, es necesario aprender a guardar la unidad del Espíritu, y así lograremos hacer realidad el hecho de que Dios es nuestro Padre y que lo sea de todos y en todos y por todos. Esto quiere decir que Dios como Padre ejerce en nosotros y a través de nosotros toda su obra de edificación, conformación y transformación. En una familia genuina solamente hay un Padre. En las familias caóticas hay muchos padres. Hay mujeres que tienen muchos hijos y todos tienen diferente padre. Esa es una familia caótica. Al igual que el cristianismo, en sus iglesias hay millones de padres, pero hay esto es fornicación espiritual. Ese padre debe ser sobre todos, es decir, que sus hijos estamos escondidos en él. Él nos cubre y nos acoge en su seno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para los católicos es un gran pecado dejar a esa inmunda iglesia, y una de las mayores penas impuestas en el derecho canónico es la excomunión, que consiste en no ser admitido en las distintas actividades del culto idolátrico y no participar del pedazo de hostia en lo que ellos erróneamente llaman comunión. Para la organización católica, ser excomulgado es salir de la cobertura de la iglesia que, según ellos, fue fundada por el Señor y es la única donde se puede ser salvo. Es lo mismo en la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. En la franja protestante, cada una de los millones de iglesias que conforman el protestantismo reclaman que cada iglesia fue fundada por el Señor y que su iglesia es la única genuina, y salir de ella es equivalente a perder la cobertura del Espíritu y entrar en la muerte. Pero Dios, como el Padre, el único genuino Padre, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos ha predestinado igualmente en la eternidad pasada, en el tiempo nos ha llamado y nos ha engendrado, dándonos su naturaleza divina y haciéndonos sus hijos. Nos ha metido en Él y nunca nos deja. Siempre estamos escondidos en Él, somos de Él y nada puede separarnos, porque esa unión que Él produjo con nosotros es irrompible e indisoluble. Finalmente, ese Padre maravilloso está en todos, es decir, Él vive en nosotros, así como nosotros vivimos en Él. Él vive en nosotros y hace sus obras a través de nosotros. Jesús nos lo muestra en Juan 14, versículos 10, 11 y 23. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no de mí mismo las hablo, mas el Padre morando en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o si no, creedme por las mismas obras. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y hacemos morada con él. El lector podrá argumentar diciendo que eso fue posible en Jesús, porque Él es Dios, y como hombre, Dios moraba en Él. Y es verdad, pero debemos entender que el Señor se hizo carne y vivió en carne, con el fin de morir, destruir a Satanás y su obra, y preparar el camino para que Dios pudiese vivir en nosotros y nosotros podamos vivir en Dios. Por eso en el subsiguiente versículo de Juan 14 el Señor dice: en verdad os digo, el que creyere en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. Versículo 12. Que el Padre esté en nosotros quiere decir que Él desea hacer sus obras en nosotros,
así como hizo sus obras en Jesús, y en verdad para eso nos atrajo a Él, para hacer sus obras en nosotros. Querido hermano, no cometas el error de hacer obras para Dios. Todo lo que tú haces, dices y piensas por ti mismo es abominable para Dios. Él no puede soportarlo. Solamente le son agradables los pensamientos, las palabras y las obras que Él hace por medio tuyo y por medio mío. Somos insistentes al decir que esos 7 unos, los cristianos nunca los lograrán por sí mismos. Por más que hagan esfuerzos genuinos y sinceros para alcanzarlos, todo camino tiene un punto de partida. Y si ese punto de partida es equivocado, el caminante nunca llegará a la meta, sino que se extraviará y finalmente, lleno de frustración, dejará de caminar. El punto de partida para llegar a los 7 unos es guardar la unidad del Espíritu. Y para guardarla debemos ser diligentes. Y guardar la unidad del Espíritu es muy sencillo, como son sencillas todas las cosas de nuestro Señor. Guardar la unidad del Espíritu se da cuando cada hijo de Dios es uno en su espíritu y con el Espíritu del Señor, y es un asunto personal e individual. Nadie puede guardar la unidad del Espíritu por otro. Cada uno debemos pensar en las cosas que son del Espíritu de Dios, y en ese momento estamos guardando la unidad del Espíritu, y los 7 unos brotarán espontáneamente como consecuencia de nuestra actitud. Cuando hay por lo menos 2 que viven esta realidad, ahí está la iglesia de Dios, la iglesia que es según su corazón y su deseo. Deseamos más adelante profundizar un poco sobre la unidad del Espíritu, puesto que es uno de los puntos de partida de la existencia de la iglesia genuina, la iglesia de Dios. Aquí el final de este capítulo 13, y terminamos esa parte que el Señor nos ha guiado a llamar la realidad de la iglesia. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo, porque esta es palabra para disfrutar. Comparte con tus amigos, con tus familiares, tus conocidos. Envíales el link del vídeo para que ellos puedan disfrutar esta palabra y creer en el Señor y crecer y ganar el reino de los cielos. Suscríbete. Es interesante que lo hagas para que toda novedad del canal te llegue en notificación. Asimismo, dale un me gusta, el dedito arriba, y sigue disfrutando esta palabra que está muy rica.